Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto encontrarnos esta segunda noche, un gusto estar hablando contigo a través de las distintas plataformas que está saliendo esta transmisión en el día de hoy. Una alegría para mí poder compartir la palabra del Señor. Estamos estudiando bajo este título ¿Quién es Él? Y ayer aprendimos que Jesús es nuestro Salvador y nos motivamos y nos decidimos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal y como el Señor de nuestra vida. En esta jornada de hoy quiero invitarte a buscar la Biblia, a buscar la palabra de Dios y buscar allí entonces en el libro de Marcos capítulo 10. Allí buscamos en el Nuevo Testamento, el primer libro Mateo, luego sigue Marcos capítulo 10, el número grande, y buscamos allí la historia que está enmarcada del versículo 46 en adelante. Es una historia cortita, pero muy profunda en su significado, en lo que vamos a estudiar. Así que busca allí San Marcos capítulo 10 y vamos a leer juntos el versículo 46, que dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este versículo que acabamos de leer juntos nos dice muchas cosas. En primer lugar, nos presenta los personajes de la historia. Allí aparece Jesús como el personaje principal de la historia, de la vida, de tu vida, de la mía, pero Jesús no está solo. Jesús está acompañado por dos grupos. El grupo de los discípulos, mínimamente los 12, ¿verdad? Porque también estaban los 70 que fueron enviados, y una multitud anónima, pero que a la vez cada uno tiene nombre, y que venía siguiendo a Jesús. Y ahora se encuentra el otro personaje, que es Bartimeo, ¿no? Hijo de Timeo. Y acá tenemos entonces como cuatro grupos, dos personajes individuales, Jesús y Bartimeo como personajes principales o actores principales de esta historia. Y también tenemos dos grupos, ¿no? El grupo de los discípulos y el grupo de la multitud. Al ir repasando este tema, vamos a sentirnos y ponernos en el lugar de la multitud, en el lugar de Bartimeo, en el lugar de Jesús, para ir aprendiendo y viendo mejor y aprender mejor los conceptos vistos desde estos puntos de vista. Este versículo 46 no solamente nos presenta los personajes de esta historia, sino nos presenta también la situación de uno de los personajes principales, que es Bartimeo. Bartimeo, al igual que vos y yo, al vivir en este mundo, enfrentaba problemas, enfrentaba dificultades, y vaya problemas. En primer lugar se dice que Bartimeo, hijo de Timeo, dice aquí el verso 46, estaba sentado junto al camino, es decir, al costado del camino, es decir, fuera del camino. Y lo que estaba haciendo Bartimeo, el ciego, ¿no? Es posible que esta dificultad física que él tenía que afrontar de no poder ver, le haya hecho perder su trabajo, le haya echado a perder su economía y haya tenido que estar a esta condición de estar allí mendigando en este lugar. En los tiempos también del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, se creía que cuando tenías una dificultad física era porque algo habrías hecho, ¿no? Algún pecado habrías tenido vos, tus padres, alguien. Entonces ya a la triste situación que tenía Bartimeo o que tenían las personas de alguna dificultad física, tenían que sumarle esta, como en vez de ayuda social, condena social de que algo habrás hecho vos, algo habrá hecho tu mamá, tu papá, para que merezcas esto, ¿no? Una visión que a veces hasta hoy perdura todavía en algunos lugares o en las mentes de algunas personas. Pero aquí estaba Bartimeo con un problema físico, un problema de salud, él no podía ver. También tenía problemas económicos, ¿no? Por eso esta situación lo había sacado del camino. Estaba sentado al costado del camino, no pudiendo ver, y estaba mendigando. Entonces vemos un problema económico, un problema de salud y posiblemente también un problema de soledad,
porque él no tenía como aquel otro paralítico que tenía 4 amigos que rompieron el techo, ¿verdad? Y lo bajaron, recuerdan ustedes, para que Jesús lo pudiera sanar. Bartimeo está mendigando solo. Si bien esto simplemente lo deducimos nosotros, pero podría ser también que él, además del problema de salud, además del problema económico, también tuviera este problema de la soledad. ¿Y nosotros cuáles son nuestros problemas? No son muy diferentes tal vez a los de Bartimeo. Tal vez tú tienes un problema de salud, tal vez puedes ver, pero tienes otro problema de salud, problemas económicos. Hoy realmente, ¿quién no los tiene a veces en algún momento, ¿no? Eh, y problemas de soledad también. Hay muchas personas que lo sienten. Entonces este es el cuadro que nos presenta el versículo 46 de situación. Y en ese contexto, ese Bartimeo con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas de soledad, ahora justo cruza en su vida, cruza en su camino Jesús. Y entonces él escucha seguramente el murmullo, escucha el ruido, pregunta, ya había escuchado acerca de Jesús. Y entonces ahora viene el versículo 47. Mira cuál es la reacción de Bartimeo al escuchar que Jesús está pasando allí por el lugar donde él está. Y dice entonces aquí, el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Impresionante, me gusta Bartimeo y su actitud. Bartimeo comienza a hacer una oración a gritos, una oración audible, y comienza a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y a mí me sorprende este texto bíblico porque Bartimeo, que no podía ver físicamente, tenía una profunda visión espiritual, un profundo discernimiento, era un hombre de visión, un hombre de fe, en contraposición con los líderes religiosos que sí podían ver físicamente, podían ver los milagros de Jesús, podían escuchar los milagros de Jesús, tenían acceso a la Biblia de aquel momento, los rollos que anunciaban y decían claramente quién era Jesús, quién era Él. Y sin embargo, no podían ver a Jesús el Mesías. Y Bartimeo, que no podía ver físicamente, pero que había escuchado atentamente lo que Jesús hacía, ahora él grita, Jesús, Hijo de David. Porque este título, Hijo de David, que él le grita a Jesús, que aplica a Jesús, es un título mesiánico, porque las profecías decían que el Mesías sería descendiente de David, y él al estar diciendo, Jesús, Hijo de David, le estaba diciendo, tú eres el Salvador prometido, tú eres el Mesías prometido. Y entonces vemos aquí la profunda visión espiritual de Bartimeo. Bartimeo te está reconociendo a Jesús como el Mesías, está reconociendo a Jesús como el Salvador, en tiempos que no era común, porque como decíamos, los líderes religiosos se oponían y decían que era un farsante, ¿no? También en tiempos en que muchas personas que sí podían ver físicamente y se daban cuenta que Jesús era el Mesías, pero lo decían bajito, no lo gritaban a los 4 vientos, porque los judíos, los líderes habían dicho que quien dijera, aceptara a Jesús como el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Esto nos dice San Juan, allí cuando el relato de otro ciego también, que pasó esto, ¿no? Y muestra esta estrategia que habían hecho los líderes religiosos de aquel momento. Pero entonces en un momento en que Jesús no era popular, en un momento en que se combatía a Jesús y que no se lo reconocía como el Mesías, encontramos un Bartimeo que sin ver físicamente reconoce a Jesús como el Mesías, le aplica un título mesiánico y lo grita a los 4 vientos. Qué gran verdad. A veces nosotros, algunos cristianos, tienen miedo a veces de decir que son cristianos. No tengas miedo, tienen miedo de decir que son adventistas. Algunos por ahí, cuando van por la Biblia, la esconden debajo, tienen miedo. Pero nuestra actitud tiene que ser la actitud de Bartimeo, no una actitud altanera tampoco, porque no somos mejor que nadie. Pero no tenemos nada de qué avergonzarnos. Jesús es el Salvador del mundo y debemos representarlo con alegría, con humildad, sin ocultarlo, ¿verdad? Sin ocultar que somos cristianos, que pertenecemos a Él.
¿verdad? Y viviendo una vida coherente de acuerdo a lo que creemos y a lo que vivimos. Avancemos en la lectura. Versículo número 48. Cuando Bartimeo grita, hace esta oración a gritos, esta súplica a gritos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él demuestra que él sí sabía quién era Jesús y también sí sabía quién era él, porque él sabía que él era un pecador, que necesitaba el perdón de Dios y que solo la gracia de Dios podía restablecerlo. Él no exige la salvación, él suplica la sanación. Él no exige ser sanado, no se queja contra Dios por lo que le estaba pasando, sino que suplica la sanación de Jesús. Porque él sabía que era un pecador, él sabía que los pecadores nada merecemos, y si tendríamos que ser tratados de acuerdo a nuestros pecados, no estaríamos tal vez en el lugar donde estamos. Pero eso lo tenía claro. Por eso me gusta Bartimeo, como les decía. Él sabía quién era Jesús, quién era Él, y sabía quién era Él personalmente. Sabía que Dios es justicia, pero también sabía que Dios es amor y misericordia, y apela a su misericordia y le suplica. A veces nosotros también tenemos que aprender de Bartimeo esta actitud, porque a veces nosotros usamos a Dios como un Dios delivery, donde hacemos la lista y le pasamos a Dios la lista: Señor, bendecime con esto, dame esto, pero no nos preguntamos, ¿es eso lo mejor? ¿Es esa la voluntad de Dios? Hay alguien que ha dicho que pedirle a Dios no es llenar una tarjeta y dársela a Dios para que la firme, sino al contrario, tener la tarjeta en blanco, firmarla uno y dársela a Dios para que Él la complete. Porque Él sabe lo que es mejor, Él tiene una visión mucho más profunda del futuro, me conoce mejor que yo mismo y sabe lo que me conviene de mejor manera. Nuestra actitud no tiene que ser como una lista de supermercado, y tampoco tenemos que enojarnos con Dios cuando la respuesta es que no, o se demora la respuesta, sino que tenemos que apelar a la misericordia de Dios y entregarnos a su voluntad, entregar la tarjeta en blanco para que Él la complete. Aquí está este Bartimeo diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. Y tal vez en esta noche, esta también pueda ser tu oración. Esta también pueda ser mi oración. Jesús, Hijo de David, Jesús, tú que eres el Salvador, porque anoche aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Tú que eres el Salvador, ten compasión, ten misericordia de mí. Bartimeo necesitaba ver, pero no era lo único que él necesitaba. Eso es lo que él pide. ¿Y tú qué necesitas? Pero sin lugar a duda, en la situación que tú te encuentres o la que me encuentre yo, necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Así que esta tranquilamente puede ser en esta jornada nuestra oración, tu oración. Jesús, Hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. Y entonces el versículo 48 dice: y muchos le reprendían, muchos le retaban para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay un principio bíblico que tú tienes que saber. Cuando tengas un problema, grande o pequeño, lo primero que tienes que hacer es buscar a Jesús, es ir a Jesús en oración. Y Jesús te va a guiar a la solución. Y Dios te va a guiar haciendo un milagro en tu vida o guiándote a las personas que te pueden ayudar. Por ejemplo, si tú estás enfermo, ¿Dios te puede sanar? Sí, claro que sí. Él tiene poder, puede sanarte si Él quiere. O puede guiarte a un médico, a un profesional, y tal vez a través de una operación, un tratamiento con medicamentos, tal vez a través de un profesional del área de la salud mental, Él te puede ayudar, ¿no? Porque Dios puede enviar un ángel si quiere, como la Biblia lo registra, o puede sanarte, sí, claro que lo puede hacer, pero también Dios le ha dado dones a los hombres y a las mujeres para poder ayudarte. Dios te habla en su palabra, pero Dios también te está hablando esta noche, en este caso a través de este instrumento simple como soy yo. Puede hablarte a través de un libro,
puede hablarte a través de alguien que te llame y ore contigo. Dios puede obrar de 1000 maneras conforme sea lo mejor para ti. Por eso, si tú tienes un problema, lo primero que tienes que hacer es buscar a Jesús y escuchar a Jesús, porque Él te va a guiar a la persona, a las personas, a la situación, Él va a guiar tu vida para que puedas encontrar una solución, para que puedas sobrellevar aquella carga y aquella dificultad. Entonces, Bartimeo encuentra este sentido, ¿no? Él busca ayuda en Jesús. Ahora tienes que saber que cuando tú vas a buscar a Jesús, vas a encontrar oposición, y no solamente de una persona. Si ustedes leen el texto bíblico dice cuántos se oponían. 1, 2, 3, no, ¿cuántos se oponían? Utiliza ahí la palabra muchos. ¿Y cuánto es mucho? Muchos no son 2 o 3, muchos son, no sé, 50, 100, una docena por lo menos. Dice que le reprendían, o sea, lo retaban, le gritaban. No dice que le retaban, pero podemos imaginarlos. Bartimeo, andá a hacer la cola. Bartimeo, deja de gritar. Bartimeo, no molestes al maestro. No hay esperanza para ti. Conformate con lo que tienes. ¿Y cuál fue la actitud de Bartimeo? Bartimeo dijo, ok, gracias, yo decía nada más. No, ¿qué hizo Bartimeo? Insistió, gritó más fuerte. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, Bartimeo perseveró, continuó, insistió, siguió adelante. Y tenemos que tener esa confianza nosotros, tenemos que tener esa actitud de Bartimeo. Tal vez estoy hablando para alguien que está estudiando la Biblia, o alguien que es cristiano, pero a lo mejor su esposa no es cristiana, su esposo no es cristiano, sus hijos no son cristianos, y tal vez te están combatiendo, tal vez te critican, tal vez te atacan de alguna manera. Yo quiero animarte a que no te desanimes, sino que tengas la actitud de Bartimeo. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue creyendo en el Señor, persevera en la fe. Tal vez estás estudiando la Biblia y alguien te dijo, pero son fanáticos esos que te enseñan la Biblia, te van a lavar el cerebro, te van a lavar la cabeza. Tal vez te dijeron eso, ¿verdad? Pero que tu actitud sea la actitud de Bartimeo. Bartimeo no se amedrentó, tampoco faltó el respeto, ni siquiera gastó tiempo en responder, simplemente siguió tras sus objetivos. Su objetivo era llegar a Jesús, porque sabía que el único que lo podía escuchar, el único que lo podía orientar, que lo podía salvar y que lo amaba aún en esa condición, era Jesús. Por eso, al igual que Bartimeo, tu actitud, mi actitud tiene que ser esa, la actitud de perseverar hasta encontrar y llegar al Señor. ¿No? Nuestro canal es la oración, nuestro canal es la oración para encontrarnos con Él. Versículo 49. Ante esta insistencia, esta perseverancia, Jesús se detiene. Y qué importante este mensaje, mira este versículo. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y escucha estas palabras. Y le llamaron al ciego diciéndole, si te olvidas de todo lo que digo aquí, pero te queda este texto, un texto para subrayar aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, yo ya me quedo contento. Mira las palabras que le dicen a Bartimeo de parte de Jesús. Le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Y ahí hay un mensaje en esta jornada para ti y para mí. No sé cuál es la situación que puedes enfrentar hoy, o en el futuro, o en el pasado, pero Dios te dice ahora, ten confianza. No te quedes tirado en la calle, no te quedes tirado en la lona, no te quedes tirado en la cama, no te quedes tirado deprimido o triste, sino que entrégate al Señor, ten confianza, levántate, ¿no? A veces el diablo trata de desanimarnos diciéndonos que somos pecadores y sacando los trapitos al sol y colocando dificultades en nuestra vida. Pero ten confianza en el Señor, levántate, ¿no? No te quedes en el desánimo, no te quedes en la tristeza, no te quedes en el rencor, no te quedes en el orgullo, levántate de allí, ten confianza, porque Él te llama y esta noche, esta jornada Él te está llamando.
te está llamando para encontrarte con Él, para que puedas hablar con Él. Y qué importante, ¿no? Cuando nosotros oramos, hablamos nosotros. Dios escucha y nos responde. ¿No? Lo vemos en las respuestas a las oraciones. Y cuando leemos la Biblia, ahora Él nos habla, nosotros escuchamos y reaccionamos, ¿no? Reaccionamos diciendo, uy, entonces yo estaba haciendo mal, o yo estaba haciendo bien, o tenía razón esto que me habían dicho. Entonces, al leer la Biblia y al orar, se produce un diálogo entre Dios y nosotros, y eso, cuando yo veo las respuestas de Dios, digo, entonces Dios me escucha, Dios es real, soy importante para Dios. Y ahora, en medio de esa multitud, Jesús escucha el clamor de Bartimeo y se detiene. Interesante el mensaje para nosotros como iglesia que hay aquí. Hay un mensaje y una definición de lo que es el discipulado. Jesús podría haber ido él mismo, personalmente, hacia Bartimeo. Y en la condición que estaba Bartimeo hasta hubiera sido bien visto, ¿no? Acercarse él hasta Bartimeo y decirle, Bartimeo, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Podría haberlo sanado a la distancia, como hizo en otras oportunidades, y haberle dicho, tal vez gritado, ¿no? Bartimeo, ¿qué quieres? Y Bartimeo gritarle, quiero ver, Señor. Y entonces él podría haberle dicho, recibe la vista, y él habría podido ver. Sin embargo, Jesús mandó a llamarlo. Y la pregunta es, porque no está acá en el relato de Marcos, ¿quién lo fue a buscar? La multitud yo no creo que lo haya ido a buscar, porque versículos anteriores vimos que la multitud le gritaba, lo reprendía para que se calle. Yo entiendo y sugiero que fueron los discípulos quienes fueron a buscar a Jesús, quienes fueron a buscar a Bartimeo de parte de Jesús. Y tú y yo somos hoy los discípulos modernos de Jesús, los discípulos actuales, presentes de Jesús, quienes seguimos a Jesús, quienes caminamos con Jesús, quienes ya estamos conociendo la iglesia, quienes hemos aprendido de la palabra del Señor. Entonces, en esta dirección, mis queridos amigos que me están viendo, que me están escuchando, hay una actitud que tenemos que tener nosotros. Y acá hay una definición de discipulado. Escucha, ¿qué es discipulado? Ir a donde están las personas de parte de Jesús con un mensaje de esperanza y conducirlas a Jesús para que Él transforme su vida. Eso es discipulado, eso se desprende de este pasaje. No es ir de parte mía, no es ir para criticar, para condenar, no, eso no nos mandó Jesús. Es ir a donde están las personas y no esperar que las personas vengan a nosotros. Ir a donde están las personas sufriendo, donde están doliendo, ir allí abajo, ir al costado, ir a la cuneta del camino y llevar un mensaje, no de nuestra parte, sino de parte de Él, de Jesús, con un mensaje de esperanza y conducirlas a Jesús, porque a veces nos confundimos y creemos que nosotros podemos cambiar a las personas. Nosotros no podemos cambiar a veces ni nosotros mismos y queremos cambiar a otros. Tenemos que ir a donde están las personas de parte de Jesús con un mensaje de esperanza. Ten confianza, levántate, Él te llama, y conducirlas a Jesús, porque Él sí tiene el poder, tiene la autoridad para transformar nuestras vidas, para obrar la conversión a través de la obra del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver cuál fue la actitud de Bartimeo ante estas palabras que especulo yo fueron dadas por los discípulos, por quienes fueron a buscarlo. Y en el versículo entonces 50 dice, él entonces, arrojando la capa, ¿no? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La palabra original allí en el griego da la idea de que es mucho más que se levantó, sino que dio un salto, dio un brinco para ir a Jesús. Bartimeo estaba al costado del camino y él ahora para ir a Jesús decide levantarse de un salto, quitarse la capa para ir a Jesús. Y entonces, en ese sentido y en esa dirección, Bartimeo se quita la capa. La capa era lo más preciado que él tenía porque él estaba mendigando y en la zona donde él vivía
una zona desértica. De día el sol es muy fuerte y de noche el frío es muy fuerte también. Las temperaturas entre el día y la noche oscilan grandemente. Y la capa lo protegía del sol, lo protegía del frío. Tal vez era el bien más caro, más preciado que él tenía. Pero sin embargo, con tal de él llegar a Jesús, más importante que la capa era llegar a Jesús. Y entonces él, para ir más rápido, para llegar más rápido, se saca la capa, se quita la capa y da un brinco y se levanta para ir a Jesús. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Y la pregunta que quiero hacerte en esta noche es, ¿cuál es tu capa? Es decir, ¿cuáles son las cosas o cuál es la cosa que está impidiendo que te levantes para ir a Jesús? ¿Qué está impidiendo que te levantes cada mañana temprano para hacer tu culto personal? Tal vez la tecnología, que bien usada es una bendición, pero mal usada puede ser una maldición y a veces nos quedamos hasta tarde, nos excedemos en la hora con el celular, con la televisión, con la internet y después al otro día nos levantamos de mal humor porque dormimos pocas horas y no tenemos tiempo para buscar al Señor. Tal vez haya cosas que corregir. ¿Cuál es tu capa? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te impide levantarte? ¿Qué es aquella cosa que cuando te levantas para ir a Jesús, cuando te levantas para decidir por Jesús, te tira para atrás? ¿Qué es aquello que está impidiendo que te bautices? ¿Qué es aquello que está impidiendo que estudies la Biblia? A veces puede ser un familiar, a veces puede ser el prejuicio del miedo del que dirán o de lo que va a pasar. Pero en esta noche, en esta jornada, Dios, al igual que Bartimeo, y yo quiero invitarte de parte de Dios, al igual que Bartimeo, arroja la capa, quítate la capa, haz los arreglos que tengas que hacer, pídele ayuda al Señor, oremos juntos, pero levántate para ir a Jesús, porque solo al estar con Jesús encontraremos paz, encontraremos el perdón de los pecados, encontraremos la posibilidad de transformarnos en sus hijos, de transformarnos en sus discípulos que los siguen en las buenas y en las malas, que se preparan para su pronto regreso. No sé cuál es tu capa, no sé cuál es tu condición, no sé en qué momento vas a ver este video, pero cuando lo veas, yo te invito de parte del Señor con mucha humildad, con mucho cariño. Quítate la capa, da un brinco, no des más vuelta, toma la decisión y ven a Jesús. Bartimeo dio ese salto, se quitó la capa y llegó a Jesús. Y ahora aquí en el versículo 51 llegó a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, quiero que recobre la vista. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, mi querido amigo, mi querida amiga? Jesús, él sabía, Bartimeo sabía quién era él, sabía que Jesús era el Mesías, era el Salvador, se lo acababa de gritar el Hijo de David. Imagínate que está Jesús aquí, Jesús el Todopoderoso, y te pide, ¿qué quieres que te haga? Y ahí tú sacas la lista, ¿no? Bueno, quiero un auto, un Mercedes-Benz, una casa con jacuzzi, esto, ¿no? Y eso demuestra también que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, dice la Biblia. ¿Qué pide Bartimeo? Bartimeo pide recobrar la vista, pero podría haber pedido, Señor, quiero ver, quiero una casa grande, quiero plata, porque el problema en la vista no era su único problema, también tenía problemas financieros, podía haber pedido, no sé, una esposa, una familia, y no era algo malo, ¿verdad? De hecho, podemos pedirle al Señor, el Señor sabrá qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero entonces Bartimeo allí pide conforme a lo que él necesita. Él quiere ver, porque si él ve, sabe que podrá tener un trabajo y podrá mejorar su situación económica y pide la raíz del problema. Él quiere ver. ¿Y tú qué quieres pedirle esta noche al Señor? Miren, yo después de mucho meditar, me hice este pedido, me hice esta pregunta al leer este versículo, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Y por ahí, a lo largo del tiempo, de la historia, de los años, ha ido variando la respuesta. Pero hoy mi respuesta es la misma que Bartimeo. Yo quiero ver. Yo quiero ver a Jesús volver en gloria y majestad.
Yo quiero ver el cielo. Yo quiero conocer cielo nuevo y tierra nueva. Yo quiero ver a la iglesia levantarse como está profetizado, levantarse con alegría, con energía, en el poder del Espíritu. Yo quiero ver la lluvia tardía. Yo quiero ver a mi esposa en el cielo. Quiero ver a mi hijo en el cielo. Yo quiero ver familias en el cielo. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús sin lugar a dudas. Mi respuesta es yo quiero ver también. Quiero ver una iglesia triunfante, quiero ver una iglesia que predica la palabra de Dios, una iglesia que ama con un amor práctico, que se preocupa y se ocupa de las personas. Y entonces mira cómo termina aquí el versículo 52. Y Jesús les dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Interesante. Antes del encuentro con Jesús estaba ciego, ahora ve. Antes del encuentro con Jesús estaba ¿en qué lugar del camino? No estaba en el camino, estaba al costado del camino, ahora está en el camino. Antes de conocer a Jesús era un mendigo, ahora después de conocer a Jesús y de encontrarse con Él es un discípulo, porque ahora sigue a Jesús por el camino. Eso es también lo que hace un discípulo, sigue a Jesús por el camino. Pero interesante que él dice, tu fe te ha salvado. Otras traducciones traducen tu fe te ha sanado. Están bien las dos, porque la palabra griega que está allí puede traducirse como sanado o salvado según el contexto. Entonces, según lo interprete el que traduce, lo puede traducir como sanado o como salvado. Y yo te hago una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Ser sanado o ser salvado? Tal vez dirás, ser salvado. Claro que sí, lo más importante es ser salvado, pero es fácil decirle cuando estamos sanos, cuando tú no eres el enfermo. Pero cuando estás enfermo, ¿qué es más importante? ¿Ser sanado o ser salvado? Sigue siendo siempre más importante ser salvado, ¿verdad? Pero no es tan fácil cuando estamos enfermos. Si tuvieras que elegir entre ser sanado y ser salvado, yo elijo las dos cosas. Porque a Bartimeo le pasó eso, él fue sanado y fue salvado. Pero si no se puede ser sanado, bueno, elijo ser salvado. Yo quiero invitarte esta jornada a aceptar a Jesús y a decidir ser salvo en el Señor Jesús, aceptar a Jesús como el Mesías. Mira, una vez conocí una persona que estaba enferma, estaba pasando por un cáncer muy grave que casi era terminal. Un pastor me invitó para hacer el ungimiento y allí conocí a aquella mujer hinchada, su estómago muy deteriorada por la enfermedad. Oramos por ella, la ungimos y yo esperé que el pastor me llamara días después para decirme que la persona falleció. Pero no me llamó ni a los días ni a la semana, pasó un mes, no me llamó, así que lo llamé yo. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Sabes que está mejorando? Qué bueno, amén. Pasaron los meses, le pregunté, dice, mira, la operaron, está bien. Pasaron otros meses más, ¿cómo está? Mira, estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se enfermó de nuevo. No, está bien, está sana. ¿Y qué pasó entonces? Desde que está sana, no asiste más a la iglesia. Fue sanada, pero fue salvada. En ese momento, no lo sé, yo no sé, no puedo juzgar a nadie, pero por lo que se veía lamentablemente, dejó de participar de las actividades de la iglesia. Otro muchacho que conocí otra vez en una campaña, él había tenido un accidente, se había quemado con fuego cuando chiquito, en sus manos no tenía los dedos, solamente unos muñoncitos que le permitía escribir. En sus pies no tenía los dedos, tenía como un puño cerrado, no tenía su pie. Sus orejitas solo tenía los orificios, pero había perdido su oído, no escuchaba, se habían quemado sus cuerdas vocales, no hablaba. Pero allí fue a la campaña, pudo entender el mensaje y cuando terminaba la campaña, él decidió entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Y entonces hablamos con el pastor de la campaña, que era el pastor José Plesia, conocido por muchos, y decidimos que bajaríamos juntos a las aguas para ayudar a este muchacho en su bautismo. Ese día también se bautizó su mamá. Así que bajamos los cuatro al bautisterio. El pastor bautizó a la mamá primero, quedó allí para ser testigo del bautismo de su hijo y luego entonces
tomó a este muchacho con cariño, yo me puse detrás en su espalda y entonces el pastor levantó la mano y dijo: como ministro del Evangelio te bautizo para el perdón de tus pecados y tu salvación, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con cariño lo llevó y lo sacó. Mis queridos hermanos, yo hubiese pagado para que después de estar debajo de las aguas del bautismo, al salir, que este muchacho hubiera salido con sus oídos, hablando, escuchando y con sus manos y sus pies restauradas. Pero no pasó así. Pero creo que si eso hubiera ocurrido, hubiéramos convertido a toda la ciudad, ¿verdad? Por ese milagro. Pero él salió con sus muñoncitos, salió sin oír, sin escuchar, pero sí salió con una profunda sonrisa y con la convicción de que él era salvado. Y esa salvación, y si él se mantiene, persevera en el camino del Señor y se mantiene salvo, le asegura una sanación, no por 10 años, no por 20 años, no por un momento, sino por la eternidad. ¿Qué es más importante, ser sanado o ser salvado? Ser salvado. Procuremos en esta noche entregarnos a Jesús y procuremos en esta noche ser salvados de parte del Señor Jesús, porque Él te ama, porque Él nos ama. Tal vez si hay alguna persona que está estudiando la Biblia, si hay alguna persona que está volviendo a los caminos de Dios, yo quiero invitarte a tomar tu decisión de bautismo. Arroja tu capa, no demores más. El tiempo de entregar tu vida a Jesús es hoy. Hoy Dios te ha hablado a través de la Biblia. Hoy Dios es ese Salvador, es ese Hijo de David, es ese Mesías que tú y yo necesitamos. Es ese Mesías que perdona nuestros pecados. Es ese Mesías que nos llama a que dio todo por nosotros y te entrega que tú también entregues todo a Él. Entrégate en el bautismo, reconságrate al Señor, arroja tu capa, da un brinco, un salto y ven al Señor. Comunicate con quien te contactó, quien te mandó la invitación y comunicate tu decisión. Me gustaría empezar a estudiar la Biblia, me gustaría al terminar de estudiar la Biblia dar el paso del bautismo. Ya terminé de estudiar, me gustaría dar este paso del bautismo. Decide por Jesús. Y mi querido amigo que ya estás bautizado, si hay alguna capa que se te ha subido a la vida, arrójala también y reconságrate al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos mañana y no demores tu decisión de entregar tu vida al Señor.